Crees que conoces esta historia. Crees que es inocente. Crees que empieza con un beso y termina con un vivieron felices para siempre. Pero esta versión existe solo para que no hagas preguntas, para que no mires atrás, para que no veas lo que fue borrado. Porque si retrocedes lo suficiente, no encontrarás romance, sino una verdad incómoda, un relato de poder, silencio y violencia, disfrazado de cuento infantil. Y una vez que entiendas que fue eliminado, ya no podrás volver a escuchar esta historia de la misma manera. Si quieres seguir viendo lo que la luz no muestra, suscríbete. Aquí hay mucho más en la sombra. La historia de la Bella Durmiente que conoces es una mentira, no un malentendido, no un adorno, sino una fabricación deliberada, diseñada para ocultar uno de los relatos más perturbadores jamás contados. Te han dicho que es una historia sobre el beso del verdadero amor. Una hermosa princesa cae bajo una maldición. Duerme durante 100 años y despierta cuando su príncipe destinado llega para romper el hechizo con un beso. Es romántico, es mágico y es completamente falso, porque en las versiones más antiguas no había beso, ni romance, ni elección. Solo violación, traición y horror. Para ver la verdad debemos volver al principio mismo, donde el relato tomó forma por primera vez en la Europa medieval. La verdadera Bella Durmiente comienza en la Francia medieval, en algún momento entre 1330 y 1344, en un romance cortesano anónimo llamado Perseforiste. Imagina la escena en los grandes salones de la nobleza francesa, donde tapices que representan batallas entre la virtud y el vicio cuelgan de muros de piedra donde los caballeros juran lealtad a conceptos abstractos como el honor y el coraje, como si fueran seres vivos. Este era el mundo del romance medieval, donde los lectores esperaban que figuras alegóricas caminaran por la página con la misma naturalidad que cualquier personaje mortal. En estas historias, la razón no era solo una idea, era una mujer con túnicas fluidas que podía tomar a un caballero del hombro y advertirle del peligro. La discreción aparecía como una matrona severa capaz de bloquear una puerta. Y Venus, la diosa del deseo, se manifestaba como una hermosa tentadora que susurraba órdenes que anulaban todo juicio moral. La princesa en esta versión se llama Celandine. Y sí, cae en un sueño encantado tras pincharse el dedo con una astilla de lino. Pero cuando el caballero Troilus la encuentra en esa torre inconsciente e indefensa, la historia da un giro que haría retroceder a cualquier público moderno. Dos figuras se materializan ante él, la razón y la discreción, no como metáforas, sino como presencias físicas que le bloquean el paso. Le advierten de forma explícita que lo que está considerando es incorrecto, que violar a una mujer sin su consentimiento, especialmente cuando está inconsciente, marca a un hombre como el peor tipo de criminal. Para el público medieval, esto no era simbolismo sutil, eran las propias fuerzas del orden moral diciéndole a Troilus que se detuviera. Pero entonces aparece Venus, radiante y terrible, la encarnación de la lujuria y el deseo. No sugiere ni tienta, ordena. Le dice a Troilus que se acueste con la princesa inconsciente. Y en el marco moral del romance medieval, cuando un dios da una orden directa, los mortales obedecen. El público habría entendido esto tanto como la condenación de Troilus como su excusa. Él viola a Celandine mientras duerme, y la princesa no despierta tras la violación. Permanece en su estado similar a la muerte durante 9 meses más, mientras su cuerpo concibe y da a luz a un hijo que nunca supo que existía. El despertar llega solo cuando el bebé, buscando desesperadamente alimento, comienza a succionar el dedo de su madre y, por accidente, extrae la astilla maldita. Celandine despierta para encontrarse como madre, violada mientras dormía, con solo un anillo dejado atrás como prueba de la identidad de su agresor. El texto nos dice que ella lamenta el acto no consentido que sufrió, incluso mientras espera que ame al hombre que lo cometió. Pero esta ni siquiera era la versión más explícita. 300 años después, en 1634, un poeta italiano llamado Giambattista Basile publicó lo que se convertiría en el antepasado directo de nuestro cuento moderno.
Para comprender el mundo de Basile, hay que imaginar las cortes brillantes y decadentes de Nápoles, donde los nobles se reunían no para sermones piadosos, sino para entretenimientos que empujaban todos los límites. Basile era cortesano, soldado y administrador, y había viajado desde Venecia hasta Mantua, recopilando los relatos más oscuros y grotescos de cada rincón de Italia. Su Pentamerón, subtitulado El cuento de los cuentos, fue escrito en dialecto napolitano específicamente para aristócratas que se enorgullecían de su sofisticación y de su capacidad para tolerar lo indecoroso. Estas no eran historias para dormir. Se representaban en banquetes donde el vino corría libremente y los nobles competían por demostrar lo difícil que era escandalizarlos. Los relatos de Basile incluían mutilaciones, incesto y asesinatos, todo envuelto en un lenguaje barroco tan ornamentado que convertía el horror en arte. Los nobles se reían del humor burdo, se estremecían ante la violencia y luego debatían las implicaciones morales entre platos de pavo real asado y frutas confitadas. Era entretenimiento para personas que asistían a ejecuciones públicas como deporte y mantenían enanos de corte como diversión. Basile sabía exactamente lo que su público quería: historias simultáneamente repulsivas e irresistibles. Llamó a su versión Sol, Luna y Talía en ella. Un gran señor aprende por boca de astrólogos que su hija Talía estará en peligro por una astilla de lino. Prohíbe todo el lino en su reino, pero las profecías siempre encuentran la forma de cumplirse. Cuando Talía crece y se convierte en una joven, descubre a una anciana hilando. Fascinada por el uso giratorio, se pincha el dedo y cae en lo que parece ser la muerte. Su padre, devastado, abandona el palacio entero con el cuerpo de ella. Aún dentro pasan los años. Un rey que va de cacería tropieza con el castillo abandonado. Sube a la torre y descubre a la hermosa Talía perfectamente conservada. Y aquí Basile no se esconde tras metáforas ni insinuaciones. El rey, dominado por el deseo hacia la mujer inconsciente, le quita la virginidad sin su consentimiento. El italiano original es explícito. Arranca de ella los frutos del amor. Luego se marcha sin más, regresando a su propio reino, como si nada hubiera ocurrido. Talía permanece inconsciente durante la agresión, durante los 9 meses de embarazo, durante la agonía del parto. Da a luz a gemelos mientras sigue en su sueño similar a la muerte. Los bebés, a quienes nunca nombra, pero que llegan a ser conocidos como Sol y Luna, sobreviven de alguna manera junto a su madre en coma. Un día, uno de los niños, buscando leche, comienza a succionar su dedo en lugar de su pecho. El bebé extrae la astilla maldita y Talía finalmente despierta para encontrarse madre de 2 hijos, sin recuerdo alguno de cómo llegaron a existir. Cuando el rey regresa y la encuentra despierta con sus hijos, Basile nos dice que él está encantado con lo que ha hecho. No avergonzado, no arrepentido, encantado. Sin embargo, ni siquiera la versión grotesca de Basile sobreviviría intacta. El horror era demasiado crudo, demasiado revelador. Y así, más tarde, los narradores recurrieron a una máscara, a un único gesto delicado que pudiera borrar siglos de violencia con un momento fabricado. Hay que entender qué está ocurriendo aquí. El beso que conoces, el que Disney inmortalizó y que los padres cuentan a sus hijos, no es solo una adición romántica a la historia. Es un reemplazo, una sustitución diseñada para borrar el horror original. En las versiones más antiguas, el despertar es una consecuencia biológica directa de la violación. Los hijos nacidos de esa violencia son los agentes que rompen la maldición. Más tarde, los narradores no pudieron sanear este vínculo causal sin romper por completo la lógica de la historia. Así que inventaron algo totalmente nuevo, crearon el beso. Pero la agresión ni siquiera era la parte más oscura del relato original. La historia no termina cuando la princesa despierta. En la versión de Basile, el rey que forzó a Talía está casado. Cuando regresa a casa, empieza a murmurar los nombres de sus víctimas mientras duerme. Talía, Sol, Luna. Su esposa soborna a su secretario para que revele la verdad. Y cuando se entera de la otra mujer y de los gemelos, orquesta una venganza tan monstruosa que desafía la comprensión. La reina ordena a su cocinero matar a los niños y servirlos al rey para la cena. Quiere que su esposo consuma
sin saberlo a sus propios hijos. Esto no es exclusivo de la imaginación de Basile. Es una pesadilla recurrente que resuena en el folclore europeo como un grito colectivo. Piensa en el mito griego de Procne, que descubrió que su esposo había violado a su hermana Filomela y le había cortado la lengua para silenciarla. En venganza, Procne mató a su hijo Aitis, lo hirvió y se lo sirvió a Tereo para la cena, revelándole lo que había comido solo después de que se tragara el último bocado. O considera la historia de Tiestes, quien sin saberlo se comió a sus propios hijos en un banquete preparado por su hermano Atreo. Estas historias de padres que consumen a sus hijos aparecen una y otra vez desde la antigua Grecia hasta la Inglaterra medieval, siempre como la máxima violación del orden natural, la corrupción más profunda del vínculo sagrado entre padre e hijo. En el relato de Basile, el cocinero, incapaz de matar a los bebés, esconde a los gemelos con su esposa y sirve al rey 2 corderos en su lugar. Pero la reina no sabe de la sustitución. Mientras su esposo come lo que ella cree que son sus hijos, susurra entre dientes: come, come, estás comiendo de lo tuyo. La frase se convierte en un canto, una maldición, una celebración de la venganza suprema. Para el público de Basile, esto habría sido a la vez horroroso y familiar. Conocían estos mitos y entendían que la venganza caníbal era la opción nuclear del folclore, el punto en el que el ser humano se convierte en monstruo. Cuando Charles Perrault adaptó el cuento para la corte francesa en 1697, operaba en un mundo completamente distinto. Imagina Versalles bajo Luis XIV, donde cada pasillo brillaba con pan de oro y cada conversación podía decidir tu destino. Era una época de transformación y ansiedad. Las mujeres ya no estaban dispuestas a ser adornos silenciosos. Organizaban salones donde la filosofía, la literatura y la política se debatían con una libertad que aterrorizaba a los hombres conservadores. Mujeres educadas como Madame de Aulnoy y Madame de Lafayette escribían novelas y cartas que desafiaban las narrativas tradicionales. Las preciosas mujeres intelectuales que frecuentaban estos salones cuestionaban abiertamente el matrimonio, discutían alternativas a la maternidad y reclamaban el derecho a elegir a sus propios amantes. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. Perrault no era solo un narrador, era un guerrero cultural en esta batalla por el alma de Francia, miembro de la Academia Francesa y firme defensor de la literatura moderna frente a los clásicos antiguos. Entendía que los cuentos de hadas no eran solo entretenimiento, eran armas de condicionamiento social, herramientas para moldear mentes jóvenes antes de que ideas peligrosas pudieran echar raíces. Sus historias no estaban pensadas inicialmente para niños, sino para los adultos que se las leerían a los niños, incrustando lecciones morales en lo más profundo de su conciencia. Cada cuento llevaba una advertencia, y la advertencia de la Bella Durmiente era clara. Las mujeres que duermen demasiado profundo, que bajan la guardia, que existen en una belleza pasiva, son el ideal. Las mujeres que permanecen despiertas, que actúan, que eligen, son la amenaza. Perrault tomó una decisión calculada. Eliminó por completo la violación, reemplazándola por un príncipe que simplemente se arrodilla ante la princesa, y ella despierta. La violencia que impulsaba la trama original desapareció, sustituida por un momento tan casto que apenas calificaba como contacto. Pero, de manera notable, conservó la segunda mitad caníbal de la historia. Incluso la amplificó. En su versión, el príncipe se casa en secreto con la princesa despertada, porque su madre es, literalmente, una ogresa con un apetito insaciable por la carne humana. Cuando el príncipe se convierte en rey y parte a la guerra, su madre ogresa ordena al cocinero preparar a su nuera y a sus nietos para la cena. El cocinero vuelve a sustituirlos, sirviendo a la ogresa una sierva en lugar de la joven reina, y un cordero y un cabrito en lugar de los niños. Pero cuando la ogresa descubre el engaño, prepara una cuba de cobre llena de víboras, sapos y serpientes venenosas. Pretende arrojar a la joven familia en esa masa retorcida de criaturas venenosas. El rey regresa justo a tiempo para presenciar la furia monstruosa de su madre, y la ogresa, en su rabia,
se arroja a sí misma a su propia trampa mortal. Perrault conservó el canibalismo, conservó el intento de infanticidio, conservó el horror familiar, pero eliminó la agresión. Comprendía que su público cortesano podía tolerar monstruos y asesinatos, pero la ruptura de la virginidad de una mujer inconsciente, sin su consentimiento, se había vuelto demasiado incómoda de preservar en una época en la que las mujeres empezaban a reclamar agencia. La versión de Perrault pudo haber domesticado el cuento para Versalles, pero la transformación de la historia no había terminado. Un siglo después, dos hermanos en Alemania la despojarían aún más. Esta vez, no por política cortesana, sino para forjar la identidad de toda una nación. El acto final de saneamiento llegó con los hermanos Grimm en 1802. Jacob y Wilhelm Grimm no solo recopilaban historias, estaban construyendo una nación. Alemania aún no existía como país unificado, sino como un mosaico de reinos, ducados y ciudades libres con leyes, costumbres y a veces incluso lenguas distintas. Los hermanos creían que en el folclore de campesinos y abuelas se escondía el espíritu alemán puro, no corrompido por la influencia francesa ni por la decadencia moderna. Sus cuentos para la infancia y el hogar estaban destinados a ser una piedra angular de la identidad alemana, una prueba de que existía una cultura distintivamente alemana que merecía unirse en una sola nación. Pero este proyecto nacionalista exigía pureza. Los hermanos protestantes, devotos influidos por la severidad moral de su tiempo, no podían presentar la violación y el canibalismo como parte del alma alemana. A lo largo de 7 ediciones, limpiaron sistemáticamente sus relatos, eliminando contenidos viles, suavizando la violencia y añadiendo moral cristiana donde antes no existía. Para La Bella Durmiente, no solo eliminaron los elementos perturbadores, amputaron toda la segunda mitad de la historia. Su versión, Briar Rose, termina donde el público moderno espera que termine, con el beso, el despertar y el matrimonio. Todo lo que sigue, el matrimonio secreto, la suegra caníbal, el intento de eliminar a los hijos, desaparece. La historia se corta a la mitad y esa mitad se convierte en el todo. Pero el simbolismo oscuro permanece codificado, incluso en las versiones saneadas, oculto a plena vista para quienes saben leerlo. El uso en sí mismo tiene un doble significado que habría sido evidente para el público medieval. La palabra solterona originalmente significaba una mujer que hilaba hilo para ganarse la vida. Una de las pocas profesiones que podían darle independencia financiera de los hombres. Cuando el hada anciana o la bruja maldice a la princesa para que se pinche el dedo con un huso, no solo está poniendo en peligro su vida, la está marcando con la herramienta de la independencia femenina y luego castigándola por siquiera tocarla. La forma del uso también importa. Largo, puntiagudo, penetrante. La princesa se pincha el dedo, sangra y cae en un sueño que la deja indefensa. El simbolismo no es sutil. La maldición es una advertencia. Las mujeres que buscan independencia, que se aferran a la autonomía, serán violadas y reducidas a sus funciones biológicas. Se convertirán en madres, sin su conocimiento ni consentimiento. Pero el uso es solo la herida superficial. Bajo la sangre y el sueño yace un ritmo más antiguo, uno que resuena a través del mito y el ritual, un ciclo de muerte y retorno que antecede con mucho a La Bella Durmiente. El sueño de 100 años transforma a la princesa en algo que no está ni viva ni muerta. Existe en un espacio liminal, respirando pero inconsciente, hermosa pero inalcanzable. Este estado refleja un patrón antiguo que aparece en mitos de todo el mundo. Piensa en Perséfone, hija de la diosa de la cosecha Deméter, recogiendo flores en un prado, cuando la tierra se abre de repente. Hades, señor del inframundo, emerge en su carro negro y la arrastra a su reino. Mientras Perséfone permanece atrapada abajo, el dolor de su madre convierte el mundo en invierno. Nada crece, nada florece. La propia tierra entra en un sueño similar a la muerte. Solo cuando Perséfone regresa llega la primavera, pero debe volver al inframundo parte de cada año, creando el ciclo eterno de muerte y renacimiento. La Bella Durmiente es Perséfone en una torre en lugar del inframundo, su reino congelado por espinas en lugar de hielo. La princesa no solo duerme, existe en un estado de animación suspendida
que arrastra al mundo entero con ella. Su castillo, sus sirvientes, incluso las moscas en la pared quedan congelados, atrapados en un instante eterno. Esto no es sueño, es muerte sin descomposición, invierno sin fin, cuando finalmente despierta. Ya sea por el parto en la versión original o por un beso en la versión saneada, devuelve la vida a la tierra. Los nombres refuerzan esta lectura. Aurora significa amanecer. Sus hijos se llaman Sol y Luna o Día. Ella es la luz que regresa tras la noche más larga, la primavera que llega después del invierno interminable. Pero, a diferencia de Perséfone, que al menos conocía a su captor, la bella durmiente despierta para descubrir que la violación ya se ha consumado, que la elección ya le fue robada. El seto de espinas que rodea el castillo en las versiones posteriores añade otra capa de significado. No son solo obstáculos. Las espinas están vivas, son mágicas y conscientes. Asfixian a los indignos y se abren solo para el elegido. Representan las barreras psicológicas que construimos alrededor del trauma. Los muros protectores que mantienen oculto al yo vulnerable, pero también garantizan que quien entre deba estar destinado, que deba ser lo suficientemente poderoso como para penetrar esas defensas. Las espinas no protegen a la princesa de la violación. Solo aseguran que solo la persona correcta pueda cometerla. La sanitización sistemática de la bella durmiente refleja algo más grande que un simple cambio en los gustos de la literatura infantil. Cada edición, cada omisión, cada sustitución representa la decisión de una cultura sobre qué verdades son demasiado peligrosas para ser contadas. La violencia se convierte en un beso. La madre caníbal se transforma en una villana cómica y luego desaparece por completo. Las complejas secuelas del trauma se reducen a un vivieron felices para siempre. Pero las historias originales entendían algo que hemos olvidado. Sabían que la vida es brutal, que el poder corrompe, que las víctimas pueden convertirse en perpetradores, que la salvación y la violencia a menudo llevan el mismo rostro. Estos relatos no estaban destinados a consolar a los niños, estaban destinados a preparar a los adultos para el horror y la complejidad de la existencia. La bella durmiente moderna ofrece una hermosa mentira en que el bien y el mal están claramente definidos, que el verdadero amor lo conquista todo, que la paciencia y la virtud siempre son recompensadas. La bella durmiente original cuenta una verdad distinta, que a veces despiertas y descubres que tu vida te ha sido robada, que las personas destinadas a protegerte son las que más te hieren, que sobrevivir puede significar aceptar lo inaceptable. La historia que contamos a nuestros hijos es un olvido deliberado, una amnesia cultural diseñada para proteger la inocencia, pero el corazón oscuro del relato permanece, latiendo bajo capas de revisión y negación. Cada vez que contamos la versión saneada, participamos en el encubrimiento. Nos volvemos cómplices de borrar el testimonio de incontables mujeres que reconocen sus propias historias en el relato original, que comprendieron lo que significaba despertar y descubrir que todo había cambiado mientras dormían. El cuento de hadas que conoces es exactamente eso, un cuento de hadas. La historia real, la que han estado ocultando durante siglos, es algo completamente distinto. Es una historia de horror. Y la parte más aterradora es que la hemos estado contando a los niños durante generaciones, disfrazada con un vestido de princesa y sellada con un beso. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue qué tantas verdades hay ocultas. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.